Entonces, en este momento ya estamos grabando. Bueno, entonces tengo el gusto de darle la bienvenida a nuestro profesor Miguel Ángel Medina Hernández. Él es especialista en nutrición de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México, especialidad en gestión, educación y nutrición clínica, diplomado en nutrición geriátrica, miembro fundador del subcomité de nutrición del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud de Tlaxcala, México. Hoy nos trae la conferencia titulada Fragilidad en el adulto mayor. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y estamos ya con usted. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Nuevamente estoy ya desde hace algunos años ya participando con ustedes. La verdad que es un gusto poder tener este vínculo entre universidades y bueno, pues adelante. ¿Sí? Si no tienen algún inconveniente, iniciamos. Ustedes me dicen si cambia la diapositiva. Sí, ya cambió. ¿Sí? Ok. Entonces aquí su servidor, bueno, ya lo comentó la maestra Betty, su servidor trabaja en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y para mí es un placer, un gusto poder participar con la Universidad de Quindío a través del grupo GRIEC. ¿Estoy correcto, maestra? Sí, señor, perfecto. Oh, ok, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a la plática de fragilidad en el adulto mayor. Y bueno, considerando la fragilidad, es uno de los síndromes que en algún momento puede estar presentando una persona mayor, que en algún momento va a tener una pérdida de masa muscular o una pérdida fisiológica acompañada también por una poca o mala alimentación y por ende una mala nutrición. Y como consecuencia vamos a tener a una persona vulnerable, en los cuales tiende a generar una dependencia y morir de manera prematura. El que nosotros podamos realizar este tipo de intervenciones de manera oportuna, bueno, pues nos va a ayudar no únicamente desde el punto de vista personal, profesional, sino en la ayuda de un adulto mayor en los cuales ellos tienen mucha sabiduría en su ser y los cuales pueden llegar a transmitir esa madurez, esa sabiduría. Pero si nosotros no abundamos, no atribuimos a que ellos puedan tener una calidad de vida de manera adecuada u óptima, las consecuencias van a ser muy graves. En términos así muy frágiles, muy sencillos, este síndrome puede llevar a una discapacidad, una institucionalidad. Hoy, al hablar de institucionalidad, es decir, casas de asistencia, asilos, que en algún momento pueden estar presentando. A veces no son del todo, vamos a decirlo, tan como una realidad. No son la atención que en algún momento, pues sí, puede ser algo que en algún momento incluso nosotros como familiares no podamos estar haciendo. Pero sin embargo, a veces la institucionalización no es la más óptima. Y desde luego, cuando se tienen también ingresos hospitalarios por fracturas, por caídas, por complicaciones quirúrgicas, eso va diezmando gradualmente la calidad de vida. Y los costos de atención ligados a su atención, pues tienden a ser muy altos. Y lo vamos a ver en el transcurso de esta charla. Ahora, el envejecimiento es algo natural de todo ser vivo y no nada más estamos hablando del ser humano, sino también de algunas otras razas de animales en los cuales también tienden a envejecer. Pero en el caso del ser humano, a lo largo de la vida va adquiriendo algún tipo de situación que en algún momento puede llegar a perjudicar o favorecer esa salud. Y estamos hablando de que la manera en que nosotros nos podamos estar comportando a través de nuestros propios estilos de vida
pues va a ser las consecuencias que en algún momento podamos estar viviendo hacia las últimas décadas de nuestra vida. Tendríamos que tomar en cuenta la infancia, la adolescencia, la edad adulta y, como les repetía, el estilo de vida en los cuales no estamos exentos de generar algunos riesgos, ya sea por accidentes o en algún momento a tener que adquirir alguna enfermedad de tipo metabólica que nos va a estar acompañando a lo largo de toda nuestra vida y sobre todo en las últimas etapas en las cuales va a estar, como vuelvo a repetir, diezmando la salud. Aquí voy a presentar esta tabla en la cual nos está hablando sobre la esperanza de vida y una vida saludable. En color gris está la esperanza de vida y en color rosita está la enfermedad. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar hoy en el momento actual? Si bien es cierto que la medicina ha tenido un gran auge y la supervivencia de vida nos ha llevado a que podamos vivir más años, resulta que no es tan óptimo esos estilos de vida que en algún momento nosotros hemos adquirido a través de esta globalización que en algún momento se pudo haber estado presentando a través de todos estos años. ¿Y qué es lo que quiero dar a entender? Que por ahí alrededor de las personas que en algún momento puedan tener 50 años, pueden estar adquiriendo una enfermedad cuando la expectativa de vida es hasta los 75 u 80 años. ¿Qué quiero dar a entender? Que van a ser 30 años de complicaciones, de dolor, de sufrimiento, que en algún momento puede estar presentando una persona. ¿Cuál sería el objetivo de tener una vida saludable? El que nosotros podamos tener una mayor calidad de vida y un menor número de complicaciones a lo largo de nuestra vida. Pero incluso para poder ayudar o ahondar en este tenor, pues suena un poquitito difícil de poder entender que en algún momento para poder tener una buena calidad de vida, pues no tendríamos que tener tantas complicaciones. Eso tendríamos que entonces reducir los años de vida, que no es lo adecuado cuando la medicina ha abundado en tener que alargar nuestra vida, ¿no? Nuestros años de vida. ¿Pero a consecuencia de qué? De enfermedades, de complicaciones, de internamientos, de sufrimiento. ¿Mm? ¿Y cuál sería el peor escenario? Hoy ya lo estamos viviendo. Hoy los niños y los adultos estamos, por lo menos en nuestro país, México, tenemos los primeros lugares en obesidad infantil. ¿Y por qué traigo a colación esta parte del sobrepeso y la obesidad infantil? Pues resulta que a más temprana edad se van a empezar a presentar problemas de tipo metabólico como es diabetes mellitus, hipertensión arterial, tan solo por mencionar dos. Y de ahí toda esa cascada de complicaciones que en algún momento puede llegar a tener. Por lo tanto, vamos a tener enfermedades a edades más tempranas con largos sufrimientos, largas situaciones, como en algún momento les comentaba, de complicaciones y sobre todo de dolor, no nada más para la persona, sino para la familia, la sociedad en conjunto. Desde hace 70 años, y traigo a colación esta gráfica que encontré por parte de las encuestas que se realizan en salud en Colombia, que tan solo en el año de 1954 la expectativa de vida era de 51 años. Para el 2024 esa cifra se ha aumentado, tomando en cuenta que del 2014 al 2024 estamos hablando de un lapso de 10 años, en los cuales se redujo ligeramente, a pesar de que en el 2014 la expectativa de vida había incrementado 2 años más. Hoy está alrededor de los 74 años. Y eso atribuye a situaciones que en algún momento, como en todos los países que en algún momento pueden estar sufriendo,
algún tipo de violencia o algún conflicto armado, algún tipo de situaciones totalmente ajenas a esta situación, se han estado presentando, por los cuales hoy la expectativa de vida es de 74. También se ha aumentado el número de población de manera impresionante. Y vean que en el año de 1954 Colombia contaba con una población de alrededor de 12.7 millones de personas. Actualmente está en 51.6 millones de personas, y de los cuales 51.2% son de mujeres y 48.8% son de varones. Es decir, hay 105 mujeres por cada 100 hombres. No es tan alejado, y traigo también a colación esta tabla comparativa para quienes están conectados desde nuestro país, México. Vean, también la expectativa de vida desde el año de 1950 era tan solo de 44 años. Si el momento lo trasladáramos a la época actual, yo creo que su servidor no estaría aquí con ustedes platicando qué es lo que está pasando. Y entre 1922 y 1956 la esperanza de vida aumentó a 55 años para los varones y 57.9 años para las mujeres. Aquí hay un fenómeno bastante curioso en los cuales es cuestión de mencionarse. Tenemos la influencia de la inmigración o migración. Hay mucha gente que se va a trabajar o intenta cruzar la frontera con Estados Unidos para ir a trabajar. Por lo tanto, a veces en ese transcurso suceden muchas situaciones catastróficas que en algún momento muchos de nuestros ciudadanos llegan a perder la vida. Y vean que la proporción ha ido en aumento de una manera sistemática y gradual, de tal forma que se espera que para el año 2050 sean 2.100 millones de personas. Vean nada más esa cantidad de personas. Y desde luego también ante esa esperanza de vida, también está aumentando la longevidad. Hoy en día ya las familias ya no son tan grandes, tan numerosas como era hace algunos años, cuando en algún momento se buscaba incluso o se fomentaba el crecimiento poblacional. Hoy en día ya no es así. Hoy en día las parejas en algún momento tienden a formalizar una relación entre cada quien en su casa, o vamos a vivir en pareja, vamos a casarnos, pero ya no están teniendo tantos hijos, o incluso esos espacios lo han estado ocupando algunos animalitos de compañía, perros o gatos principalmente. Entonces vean que este crecimiento desproporcional, para cuando sea el 2050, pues van a ser mucho más personas, adultos mayores. Hoy la oportunidad, y así lo he platicado en algún momento con mis alumnos, que hoy es una expectativa que ellos pueden tener respecto a la forma en que ellos van a poder insertarse a la vida laboral en un futuro. Y respecto a esto, quien no está bien informado de cómo poder atender a una persona adulto mayor, o no poder entender todo ese tipo de situaciones o molestias, lo va a llevar a que pueda dar un mal tratamiento, una mala praxis en la atención de esa persona. Nos encontramos ante una disyuntiva bastante grande, y hoy encontramos un concepto que a lo mejor pueda sonar un poquitito raro, de edadismo. Y ese edadismo, estamos hablando de que hay un mayor número de personas de mayor edad, y en los cuales tiene que ver directamente con discapacidad, con la etnia y con el género. Ya lo vimos en algún momento que hoy viven o tienen una mejor expectativa de vida
las mujeres que los varones, por múltiples situaciones. Tendríamos que irnos a algunas, desde el punto de vista epidemiológico, cuáles son las principales enfermedades que están atacando tanto a los varones como a las mujeres y que les está costando la vida. Y sin embargo, en ese transcurso tenemos que prever esa situación de la salud física, la salud mental, el bienestar social, no nada más de la persona, sino en conjunto de su familia, la comunidad. El alto precio económico que están pagando las personas, sus familias, la sociedad y las instituciones de salud en la atención de estas personas. Pero si hablamos en retrospectiva, ¿qué es lo que está pasando? Tendríamos que verlo de la manera generacional. ¿Cuál ha sido el comportamiento? ¿Cuál ha sido su estilo de vida? Como en algún momento lo mencioné, que puede estar exacerbando ese tipo de situaciones a este tipo de personas, a este grupo de personas. Bien, aquí la pregunta es, ¿cómo medir la fragilidad? De una manera muy sencilla, tendríamos que incluso tener que estar visualizando cómo se está comportando o cómo está presentándose una persona. Si la persona es activa, si es robusta, si genera energía, si está motivado, entonces va a estar como el primer punto, que es estar en forma. Ahora, en el punto número 2, puede no tener enfermedad, pero sin presentar enfermedades crónicas, pero realiza menos actividad y el ejercicio lo realiza en forma ocasional. O presentar manejo adecuado, ya sea con problemas médicos controlados, pero que no realiza ninguna actividad, salvo en algún momento alguna caminata breve y que en algún momento esto le cause cierta molestia. Mucho tiene que ver el hecho de que tengamos que tomar en cuenta incluso hasta el calzado que nosotros estamos colocando para poder salir a caminar, las horas en las cuales salimos a caminar. No se trata de tener que exponernos a la intemperie desde horas muy tempranas, cuando tal vez la temperatura sea fría, o tener que salir al mediodía cuando la temperatura es extremadamente caliente. En el punto número 4, cuando no necesita ayuda de otras actividades, pero sí manifiestan que se sienten muy lentos, cansados durante el día. Y entonces ya empiezan a presentarse síntomas de una persona vulnerable. Y entre el punto número 4 y el punto número 5 hay una brecha tal vez un poquitito muy corta, en los cuales ya empieza a sentirse o a presentarse esa fragilidad de manera leve. La marcha es más lenta, necesita ayuda para las actividades de la vida diaria, progresivamente va teniendo dificultad para realizar solo actividades domésticas, incluso tener que ayudarse a través de alguna andadera. Cuando se habla de moderadamente frágil, es porque necesitan ayuda para realizar actividades fuera del domicilio y cuidado en el hogar. Entonces ya necesitan de una persona que les asista para poder ayudarles. Y en algún momento van a requerir ayuda para subir escaleras o incluso hasta para realizar el baño. Cuando son completamente frágiles o gravemente frágiles, son completamente dependientes de un cuidador. Y aquí me voy a detener un poquitito porque tendríamos que verlo en dos sentidos. La persona que en algún momento va a estar cuidando a esta persona también puede estar, sí puede estar presentando algún tipo de molestia, nada más tan solo por atender a la persona. Entonces, y para eso hay un síndrome que se llama síndrome del cuidador, o escala de Sarit, para poder determinar la molestia que pueda tener algún cuidador. Pero en este caso del paciente frágil, o el paciente adulto mayor, se encuentran en situaciones de alto riesgo de mortalidad durante los primeros 6 meses próximos. Cuando estén muy gravemente frágil,
dependientes totalmente y ya están cerca del final de la vida. Difícilmente pueden ser recuperables, pero no quiere decir que en algún momento la atención no sea la mejor. Desde el punto de vista de la familia o del cuidador, pues tenemos que prodigarle la mayor paciencia y desde luego tratando de otorgarle una calidad de vida que lo pueda llevar a tener un desenlace menos tortuoso, como es los ingresos hospitalarios. Y una enfermedad terminal, como el punto número 9, tiene una poca expectativa de vida menor a 6 meses. Y estamos hablando de pacientes que en algún momento ya están postrados. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque si bien, como lo dije desde un principio, hay una pérdida de masa muscular de manera importante, el hecho de que ellos se encuentren ahorita postrados en cama lo llevan a presentar otro tipo de complicaciones como riesgos de úlceras por presión. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Voy a mostrar algunas escalas, sobre todo para poder determinar las actividades básicas de la vida diaria. Y en este síntesis de la escala de Bartel, nos va a estar dando algunos parámetros como el tener que comer, si lo hace de manera independiente, si necesita ayuda o es totalmente dependiente. Y aquí la calificación puede ser de 10, 5 o 0. El tener que lavarse o bañarse, si es de manera independiente o dependiente. Y aquí la calificación es de 5 o 0. El tener que vestirse, si lo hace de manera independiente, si necesita ayuda o es totalmente dependiente. Y la calificación es 10, 5 o 0. El arreglo personal, si lo hace de manera independiente o dependiente, y la calificación es 5 o 0. El tener que ir a defecar, puede ser que esté presentando, si sea continente, o se presente algún accidente ocasional, o esté presentando algún tipo de incontinencia. Y la calificación es 10, 5 o 0 para cada una de ellas. El tener que valorar también la micción, considerando también si se presenta algún accidente, también habría que valorar por qué se presentó ese accidente. Si fue por incontinencia o fue en algún momento porque le quedaba lejos el sanitario. Y eso lo hace también de manera, si lo haces continente, puede haber accidente ocasional o puede haber incontinencia. El tener que ir al baño, si lo hace de manera independiente, necesita ayuda o dependiente, con una calificación de 10, 5 o 0. El trasladarse del sillón a la cama o del sillón a la mesa del comedor, si lo hace de manera independiente o necesita mínima ayuda o necesita gran ayuda o es totalmente dependiente, con una calificación de 15, 10, 5 o 0. El tener que deambular también hay que considerarlo y hay que ser observadores en algún momento, si en algún momento puede arrastrar los pies, sino que el paso tiene que ir por arriba del tobillo para poder dar el siguiente paso. Y aquí es importante que observemos si la persona tiende a arrastrar los pies o necesita ayuda. Y aquí, si es totalmente independiente, necesita mínima ayuda. Si es independiente o se traslada en silla de ruedas o es totalmente dependiente. O en el caso de tener que subir y bajar escaleras, si lo hace de manera independiente, si necesita ayuda o es dependiente. Las calificaciones, aquí les muestro 10, 5 o 0. Y el riesgo de posibles valores del índice de Bartel está entre 0 y 100 con intervalos de 5 puntos. Entonces, ante una menor puntuación, más dependencia, y mayor puntuación será más independencia. Eso es por lo menos para estar midiendo las actividades básicas de la vida diaria. Tenemos
Otra escala, la escala de Lawton y Brody, para valorar las actividades instrumentales de la vida diaria. ¿Cuáles son las actividades instrumentales de la vida diaria? Pues el tener que utilizar el teléfono, y si es independiente, lo hace con asistencia o lo hace dependiente. El tener que utilizar el transporte, si es capaz de conducir su propio auto o viajar solo en autobús o taxi. Y aquí está la calificación, en los cuales se le da un valor de 3. Si necesita asistencia, se le da una puntuación de 2. O si en algún momento es dependiente, se le da el valor de 1. Si sale a realizar compras, también realiza todas las compras de manera con independencia, realiza compras pero con necesita acompañante, o es incapaz de realizar sus compras. O tener que realizar la preparación de sus alimentos, el quehaceres del hogar, la meditación o el manejo del dinero. Aquí es importante porque en algún momento no faltará el vivo que le quiera madrugar su dinerito, sobre todo si cuenta con alguna prestación de tipo social, con alguna pensión, etcétera. Y este cuestionario tiene como objeto otorgarle el mejor servicio. Sus respuestas son confidenciales, por lo que los citamos amablemente contestar con veracidad todas las preguntas. Y aquí lo único que se hace es escribirle o tacharle con una X en el espacio donde están los paréntesis. Y aquí están las calificaciones. Tenemos la escala de Frail. Este es un cuestionario de 5 preguntas que tiene 5 dominios: la fatigabilidad, la resistencia, la deambulación, la comorbilidad y la pérdida de peso. En cuanto a la fatigabilidad, vamos a realizar una pregunta. ¿Qué parte del tiempo durante las últimas 4 semanas se sintió cansado? Todo el tiempo, parte del tiempo, la mayoría de veces o un poco del tiempo, y la calificación. De resistencia, ¿tiene alguna dificultad para subir 10 escalones sin descansar por usted mismo o sin algún tipo de ayuda? Si lo hace solo o lo hace acompañado. La deambulación, si lo hace por sí mismo o sin ayudas, o si tiene alguna dificultad para caminar varios cientos de metros. La comorbilidad, aquí este punto sí es clave, porque va a determinar para 11 enfermedades. Si se pregunta, ¿alguna vez un médico le dijo que usted tiene una de estas enfermedades? Hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedad pulmonar crónica, ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, angina de pecho, asma, artritis, ictus o enfermedad renal. Esa es la pregunta que en algún momento se puede hacer, y entonces nosotros vamos a saber la comorbilidad que en algún momento puede llegar a tener. La pérdida de peso es importante. ¿Cuánto pesa con la ropa puesta pero sin zapatos? O el peso actual. ¿Cuánto pesaba con la ropa puesta? En algún momento lo puede hacer sin zapatos o con el mínimo de ropa, para poder observar en qué tiempo hubo una pérdida de peso de manera importante. Considerando que no nada más es la pérdida de peso, hay que considerar también la pérdida de masa muscular y la fuerza con la cual en algún momento va a estar realizando todo ese tipo de ejercicios para poder mantenerse en forma, como en algún momento lo presenté en uno de los dibujitos de los 9 puntos. Y tenemos esos criterios de fragilidad adaptados por el doctor Ensruth, en los cuales únicamente hacen si hay una pérdida igual o mayor de 5% en los últimos 3 años. Y la pregunta se hace si hace 3 años, el día de hoy, o cambio de peso, o qué porcentaje de pérdida de peso pudo haber tenido. Si presenta incapacidad para incorporarse 5 veces desde la sedestación, es decir, va a estar sentado y tiene que hacerlo por sí solo 5 veces, si en algún momento siente fatiga o no.
Y aquí están las calificaciones. Si el puntaje es de 2 o 3 puntos totales, el paciente es frágil. Si el puntaje es 1, el paciente es prefrágil. Si el puntaje es 0, el paciente es robusto. En los cuales hoy tenemos que invitarle a nuestros adultos mayores a que por lo menos hagan un poco de ejercicio, ya sea levantando a lo mejor una botella con agua, haciendo flexiones con sus brazos, estirando los brazos, moviendo las piernas, etcétera. Pero no debemos dejar en cuenta la evaluación nutricional. En algún momento se ha manejado algún otro tipo de evaluación, pero hoy quiero traer a la mesa desde el punto de vista la evaluación antropométrica, bioquímica, clínica y dietética. En cuanto a la antropometría, tendríamos que tomar en cuenta el peso, la talla, el índice de masa corporal, considerando que el índice de masa corporal no es un referente de salud. La evaluación química, si en algún momento sus cifras de colesterol, triglicéridos, glucosa, ácido úrico, tendrían que tomarse en cuenta para la situación actual que vive el paciente. Sabemos que, por ejemplo, quien tiene elevada la glucosa, pues difícilmente va a tener que realizar algún ejercicio, como en algún momento se ha presentado en algunos foros, en algunos trabajos de investigación, respecto a este tipo de evaluación bioquímica. Desde el punto de vista de la evaluación clínica, ¿cuál es su sentir? ¿Qué es lo que presenta de manera actual? O desde cuándo empezó a sentir ese tipo de molestias. En cuanto a la evaluación dietética, tendríamos que valorar si es de tipo cualitativo o cuantitativo o ambas. ¿Por qué hablo de cualitativo y cuantitativo? Cuando se habla de cualitativo, es decir, que consuma alimentos de los diferentes grupos de alimentos y qué cantidad está consumiendo, si lo hace de manera ordenada o no. Y aquí, junto con Muchas esta gracias. evaluación, ¿perdón? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Ok, continuamos. Entonces, tendríamos que considerar no únicamente esta parte de la evaluación nutricional, sino tendríamos que buscar las redes de apoyo que en algún momento cuenta con esta persona. Sucede que tal vez diga, ¿desayunaste, abuelito? Sí, ¿qué desayunaste? Pues diga, un atole, un pan, un vaso de leche, o tal vez un vaso de té que en algún momento no tiene una mayor cantidad de calorías o de nutrientes que en algún momento puede estarle favoreciendo su salud. Respecto al examen físico, es importante que nosotros tomemos en cuenta qué es lo que está pasando. Desde el punto de vista sensorial, si presenta alguna atrofia de papilas gustativas, si cuenta con piezas dentales o no, si cuenta con una prótesis dental o no, si la reducción del apetito ha ido en aumento o ha ido en detrimento. Y entonces aquí tenemos que evaluar la ingesta, evaluar la pérdida del apetito y en el caso del uso de esos sazonadores que en algún momento podemos utilizar. También hay que tomar en cuenta si en algún momento puede estar presentando disfagia o dificultad para poder deglutir esos alimentos. Respecto al esófago, considerar si en algún momento hay Perdón. acidez. Dígame. Ya no está presentando. Se le salió la presentación. ¿Desde dónde, maestra? Le acabo de perder. Perdón, ¿me regreso?
No, ¿Desde dónde? póngale forma de presentación, es que no está en presentación. Ah, ok, a ver, permítame. De compartir la pantalla, no, no está la presentación ahí en la pantalla. Eso, así. ¿Ya? Listo, perfecto. Muchas gracias. Desde dónde se No, perdió la ahí, en conexión? examen físico. Esa la O estábamos examen viendo cuando físico. se perdió. Ok, entonces desde la valoración del esófago, habría que considerar si en algún momento está presentando acidez, ¿m? Considerando que en el momento el ácido clorhídrico contenido en el estómago vence el esfínter del esófago inferior y eso produce acidez hacia el esófago, en los cuales tiene un pH cerca de los 2, cuando el pH del ácido clorhídrico es alrededor de 7. Entonces esto va a generarle una acidez hacia el esófago, produciéndole dolor. ¿Mm? En el estómago, si en algún momento hay un retraso en la motilidad gástrica, si ha habido cambios incluso en la forma en que está masticando, si la sensación de saciedad llega de manera prematura, bueno, entonces hay que ver qué es lo que está sucediendo. Si en algún momento tendríamos que considerar modificar la presentación del alimento o no, ya sea a través de papillas o a lo mejor a través de purés o a lo mejor de los finos, etcétera. ¿Mm? Pero también considerar si en algún momento hay otra sensación, ¿m? De malestar causada por medicamentos. Y aquí vendría otro de los síndromes que puede estar presentando el adulto mayor, que es el síndrome de polifarmacia. ¿M? Entonces también hay que considerar todo ese tipo de situaciones para valorar cómo se puede estar alimentando al adulto mayor. En cuanto al intestino delgado, también tenemos que considerar la ingesta de alimentos, si la absorción de nutrientes está llevándose de manera adecuada o en algún momento tendríamos que reforzar a través de utilizar suplementos nutricionales, como es el caso de la vitamina D, el calcio, o el tener que exponerlos al sol, considerar también el hábito intestinal, que sus evacuaciones sean regulares, porque también aquí se va a presentar otro síndrome que es el de constipación intestinal. Y esto puede ser muy frecuente y muy doloroso e incómodo para el paciente, que en algún momento puede llegar a presentar eh, un problema de constipación intestinal tan grave que en algún momento puede llevarlo incluso a tener que hospitalizarse o tener que utilizar enemas evacuantes, en tener que utilizar cremas para poder ayudarle a la defecación o en algún momento tener que hacerlo de manera manual o mecánica. Y eso pues es bastante incómodo para el paciente. Aparte de lo incómodo, puede ser incluso doloroso. En el caso del intestino grueso, tomar en cuenta la reducción o la inflamación que puede llegar a presentar a nivel del colon, considerando que necesitamos mucho líquido para poder considerar esta parte, y lo vamos a ver más adelante en la valoración de la MNA, que es la Mini Nutrition Assessment, para valorar un paciente adulto mayor. Entonces, hay que tomar en cuenta todo ese tipo de situaciones. En cuanto al hígado, observar si en algún momento hay problemas de tipo hepático, dificultad para el control de la glicemia, el examen, los efectos de algún fármaco, la presencia de algún edema, de ictericia, etc. En cuanto al páncreas, observar
si en algún momento hay cambios que pueden estarse relacionando con la secreción exócrina, considerando que el páncreas cumple con dos funciones, una endocrina y otra exócrina. Y la parte exócrina nos va a estar ayudando a la digestión. Y entonces hay que tomar en cuenta aquí la parte del control glicémico, si todavía está secretando la cantidad suficiente de insulina, y todo ese tipo de cambios que en algún momento lo puede conllevar a estar presentando diabetes, sobre todo en estos años. Para poder realizar una valoración nutricional, pues nos ayudamos con este formato que es la Mini Nutrition Assessment, en los cuales tiene varias situaciones en las cuales se considera desde el punto de vista social, funcional, física, metabólica, dietética, bioquímicas y farmacológicas, para poder ayudarle a nuestros pacientes. Ahora, desde el punto de vista de la geriatría, la evaluación de estos tipos de pacientes o de tipo de personas tiene que ser interdisciplinaria, abarcando el aspecto físico, emocional, psicológico, social, considerando redes de apoyo, detectar los obstáculos que en algún momento puede estar presentando, sobre todo al tener que deambular en casa, tratando de quitarle todos los obstáculos que pueda tener en su casa. Y entonces, ¿para qué estamos los profesionales de la salud? Para fomentar la comunicación entre ellos y poder compartir decisiones y reducir la duplicación de trabajos y de esfuerzos que en algún momento los puede llevar a una situación incluso todavía más delicada, al tener que hospitalizarse o institucionalizarlo en una casa de asistencia o en un asilo. Tenemos que hacer una evaluación de manera periódica, cosa que en algún momento las instituciones de salud a veces no se cuenta con el personaje adecuado para poder atender a estos pacientes, y sin embargo lo único que le hacemos es estar dando atención paliativa, y sin embargo todavía podemos hacer por ellos, sobre todo prevenir muchas situaciones que en algún momento pueden dar como consecuencia complicaciones a base de terapias que en algún momento podemos estar ayudando. Y las personas adultas mayores pues tienden a sufrir mayores enfermedades. Yo les comento a mis alumnos que en algún momento, al tener que cruzar la puerta del salón, nos vamos a encontrar con múltiples situaciones tan solo en una sola persona, porque la persona puede tener carencia de piezas dentales, puede tener enfermedad de diabetes, puede tener problemas o dificultad para la marcha, puede tener una discapacidad auditiva, y todo pareciera que se le junta en una sola persona. Y para eso tenemos que ser abiertos para poder atender de manera integral cada una de esas situaciones para darle una mejor calidad de vida. ¿Cuáles son en algún momento parte de las funciones de la enfermera geriátrica, independientemente de que da mucho desde el punto de vista de su ser, de su persona? El tener que promover el autocuidado y la autonomía, detectar problemas de salud y signos vitales, elaborar y presentar y acompañar en la alimentación, ayudar en la movilización, arreglar y hacer seguro el entorno en el cual él se puede estar manejando, administrar medicamentos, proporcionar información sobre el dolor, malestar, posibles resultados de la duración del tratamiento, etcétera. Colaborar con el paciente y sus familiares es una situación fundamental para planear estrategias de tratamiento y de prevención. Favorecer y fomentar la autonomía a través de la aceptación de los cambios relacionados con su propiedad. Proteger y cuidar sobre todo la intimidad de los adultos mayores, defendiendo activamente su dignidad y privacidad. Y
proporcionar cuidados que garanticen una muerte digna. Yo creo que lo merecen porque así resulta la ley de la vida. En algún momento tenemos que caminar y mejor, qué mejor punto que podamos darle la mejor atención a estos pacientes, pero sobre todo en este caso motivando a nuestros alumnos a que ellos van a ser el futuro que ya es hoy para poder atender a los adultos mayores. Si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Y si no puedes consolar, acompaña. Pues muchas gracias. No sé si en algún momento hay algo pendiente. Con todo gusto, maestra. Muchísimas gracias por esa conferencia tan buena y con ese tema pues que está en auge en estos momentos. No sé, por aportar tantos conocimientos nos están diciendo. No sé si haya preguntas. Buenas tardes, me gustó mucho la exposición. Espéreme un tris que me brincó. Bueno, dice, buenas tardes, me gustó mucho la exposición, fue muy interesante. Mi pregunta es, ¿cuáles son los principales factores de riesgo asociados al desarrollo de la fragilidad en el adulto mayor y qué estrategias de intervención temprana han demostrado ser más efectivas para prevenir su progresión? Ok, muchas gracias por la pregunta. De manera preventiva, pues tener que tener estilos de vida saludables, primeramente. No alcohol, no cigarro, realizar ejercicio, principalmente alimentarnos de manera adecuada, tratando de evitar alimentos irritantes. Hoy en día, les comentaba, ante esa globalización, tenemos a nuestro alcance comidas ricas en grasa, y entonces tenemos que poder alimentarnos y a la vez tener que nutrirnos. La alimentación, he comentado en varios foros, la alimentación es voluntaria, la nutrición es involuntaria. Y si comemos alimentos poco nutritivos, pues esos pocos nutrientes que en algún momento podemos consumir, pues también se van a absorber. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues fomentar el ejercicio. Tomemos en cuenta que la sarcopenia es la parte de la pérdida de masa muscular y de la fuerza del músculo para poder fomentar esa fuerza. Entonces, son esas situaciones que en algún momento tenemos que atender, sobre todo para prevenir. Muchísimas gracias por esa respuesta. Nos pregunta Carlota. Cordial saludo, maestro. Me encantó el abordaje de su ponencia. Fue muy completo. Por favor, ¿podría responder a la siguiente inquietud que me surgió? ¿Qué transformaciones se requieren en los modelos de atención actuales para que el abordaje de la fragilidad en el adulto mayor sea más integral e interdisciplinario con liderazgo enfermero? Hoy en día en nuestro país ya se está fomentando esa parte de otorgar cursos, incluso de especialización en enfermería geriátrica. Y desde luego que tener que contar con todo un equipo de geriatría, desde el geriatra, el nutriólogo especialista, el fisioterapeuta, la enfermera, trabajo social, o sea, es todo un equipo que en algún momento tiene que colaborar para poder incluso poder ayudarle a generar redes de apoyo para esa persona. ¿Sí? No sé si alcancé o me faltó algo. Bueno, muy bien. No, le voy a hacer otra pregunta. Espéreme. Laura Herrera nos pregunta, si en México ofrecen ayuda psicológica a los adultos mayores con el síndrome de fragilidad para generar una mayor aceptación de las nuevas condiciones y tratar de llevar una vida digna.
Sí se puede hacer o sí lo han llevado a cabo, pero hay que acercarse a las instituciones. No hay un personaje que en algún momento salga a la comunidad para poder decir, voy a ayudar de manera altruista a esta comunidad para poder ayudar a los adultos mayores. Aquí en nuestro país hay una situación con respecto al sistema de salud. Quienes en algún momento no hay quien no cuenta con la asistencia, bueno, pues difícilmente incluso van a sus consultas para control de tipo metabólico, pues mucho menos lo van a hacer para poder tener esa ayuda psicológica. ¿No? Entonces, sí, el paciente en algún momento tiene que acudir a esas instancias. Muchas gracias. Por acá hay más preguntitas. Esteban Castaño nos dice, primero agradecer por compartir tan importante tema, teniendo en cuenta el papel de enfermería en nuestro liderazgo, pero no dejando atrás el papel que juega la gerontología. ¿Cómo se podría aliar las dos disciplinas en pro del bienestar del adulto mayor y evitar que la fragilidad del adulto mayor tenga tantas repercusiones en la salud y el bienestar de ellos? Aquí tiene que ser nuevamente desde el punto de vista integral, ¿no? De la, no voy a hablar de del sector, sino tan solo del grupo de especialistas que en algún momento tienen esa función de poder atender al paciente geriátrico. Y vuelvo a repetir, tiene que ser exclusivamente profesionales de la salud dedicados a ello, porque necesitan cuidados especiales para poder atenderles. No es lo mismo en algún momento que se haga una situación de tipo paliativo, viene por una curación, se le da la bendita, se le pone la pomadita, el apapacho y no lo volvemos a ver. Entonces tiene que regresar para poder seguir ese tratamiento. Y aquí estamos hablando de todo un equipo de profesionales de la salud. Claro, eso debe ser interdisciplinario para poderle brindar todo el cuidado. Dora Puerta nos dice, buenas tardes, ¿qué podemos hacer con los ancianos que están en los hogares geriátricos y sus familias no los visitan y cada día que pasan están frágiles en su alimentación y estado emocional? Por más abordajes de complementarles con actividades dinámicas y movilidad, ellos no mejoran. Eso es cierto. Aquí hay una situación, híjole, que cala, porque es como poner una situación bastante delicada. Aquí hay dos situaciones. La parte sentimental que pueda estar presentando en la persona y el alejamiento por parte de la familia. Hay casos en los cuales el familiar lleva al adulto mayor a la institución o al hospital y lo deja y vive en completo abandono. Entonces esa es una realidad que, que si bien es cierto no se presenta en la mayoría de los casos, no quiere decir que no exista o que queramos tapar el sol con un dedo cuando no es así. Aquí tenemos que buscar las redes de apoyo y en algún momento, hoy en día la legislación en nuestro país incluso tiende a sancionar al familiar o al cuidador que en algún momento puedes dejar en abandono. Pero eso lleva un proceso bastante largo que en algún momento a lo mejor durante este transcurso puede llegar a fallecer y entonces se pierde esa situación. Sí, tiene toda la razón. Es un problema de nunca acabar. Pero bueno, tenemos que tratar y entre todos si podemos y tratar de hacerlo interdisciplinariamente, transdisciplinariamente. Eso es cierto. Muchísimas gracias por esa conferencia tan especial del día de hoy. Muchas gracias a todos por haber estado y por habernos escuchado. Los esperamos en la próxima conferencia que como saben es el 13 de mayo de 5 a 6 de la tarde y se llama La Educación Inclusiva con el doctor Aldo Ocampo González. Él nos va a hablar desde Chile.
Entonces los esperamos a todos. Muchísimas gracias a ustedes por estar. En el chat también les dejaron muchas felicitaciones por esa conferencia. Solo le leí las preguntas y muchas gracias por siempre aceptarnos estas invitaciones. Y hasta Desde pronto. luego que sí. Un fuerte abrazo desde México. Muchos saludos. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Muy Hasta amables. luego.